Paralización cerebral e inhibición racional del cerebro. ¿Qué es esto? Esto es un drama que estamos viviendo en nuestra sociedad y que es mucho más preocupante y complejo de lo que a simple vista puede parecer. La sociedad se divide en dos. En este momento, no debería ser así, pero en este momento se divide en dos grupos bastante bien diferenciados. Está la gente que piensa y está la gente que tiene parálisis cerebral o inhibición racional del cerebro. ¿Cuál es la diferencia? La gente que piensa son las personas autónomas, las que tienen ideas, las que tienen iniciativas, las que consiguen beneficios para toda la sociedad. Ha sido durante toda la historia. Hay gente que ha tenido iniciativas, que ha tenido ideas, iniciativas y que ha conseguido beneficios que hasta el día de hoy estamos usufructuando, desde el invento de la lamparita de luz hasta esto, una cámara y una computadora. Están la gente que tiene parálisis cerebral o inhibición racional del cerebro, que son la gente que de alguna forma está adoctrinada, que está robotizada y que actúan dentro de dos líneas muy bien definidas, generalmente extremistas políticos y fundamentalistas religiosos, que conducen a la sociedad a un estado de caos, sin más y menos. En todos los casos, la sociedad opera mediante lenguajes sociales, que es algo que ya vimos en otro video anterior. Ya toqué el tema de los lenguajes sociales. Los lenguajes sociales apuntan a diferentes tipos de poderes. El poder económico está prácticamente en todos, pero el que busca por medio de determinado tipo de lenguaje social, que es el lenguaje de la ciencia y la tecnología, busca el poder dentro de la ciencia, dentro de la tecnología, y que le beneficie en el aspecto económico, pero que a su vez beneficia a toda la sociedad con los logros que consigue mediante sus ideas, sus iniciativas, y gracias a eso es que tenemos confort, electrodomésticos, vehículos, comunicación, de todo tipo de inventos artificiales que el hombre ha criado y cada día se perfeccionan más para simplificar su vida en la sociedad. Por otro lado, están los otros lenguajes que también conducen a un poder económico, pero intentando conquistar el poder político o el poder religioso, para con eso, de alguna forma, someter a las masas y tener un control de las masas mediante órdenes, haciendo con que las personas se muevan y salten a su discreción. Esto es lo que vamos a ver, y para entender mejor vamos a tener que entrar más profundamente, en principio, en lo que es el cerebro humano. Muy bien, para entender cómo funciona la mente, aquí tenemos lo que verificamos como el sistema operativo cerebral, lenguaje de códigos sensoriales, que nos permite verificar a través de esquemas y de diagramas cómo trabajan las funciones psíquicas en la mente. Esto es un material exclusivo de nuestro proyecto ALMA, que es parte de las investigaciones que hemos desarrollado, lo que hemos llegado a las conclusiones que hemos arribado mediante nuestros estudios, que nos permiten verificar que este sistema operativo maneja una inteligencia sensorial con un sistema de control sensorial, un lenguaje cerebral. Son todas funciones dentro del cerebro que pueden ser funciones, digamos, del tipo informáticas dentro del cerebro. La información ingresa al cerebro,
Ella pasa por un mecanismo evaluador de datos, se transfiere a un mecanismo oscilador de sensaciones, genera las sensaciones y con eso establece códigos sensoriales que tenemos determinados 5 códigos sensoriales que hacen parte, después se multiplican y hacen parte de ese lenguaje cerebral. Entonces tenemos un lenguaje dentro del cerebro que él está trabajando permanentemente, lo sepamos o no. O sea, él opera en base a funciones electrónicas que se están generando dentro del cerebro a través de las neuronas y que están generando pensamientos. Esos pensamientos generan palabras y también generan actitudes. Pero todo depende de la información que se recibe del exterior. Y esa información que se recibe del exterior es justamente los lenguajes sociales de los que ya hemos hablado. Nosotros mencionamos en el otro video que los lenguajes sociales básicamente son 3 y hay un cuarto que se integra a todos ellos. Está el lenguaje de la ciencia y la tecnología, el lenguaje de la política y el lenguaje de la religión. El lenguaje de la ciencia y la tecnología es un lenguaje donde maneja determinado tipo de informaciones. ¿Qué tipo de informaciones? Verdades reales. En ciencia y tecnología no existe el me parece, el creo, el tengo fe. Existe el cálculo lógico. ¿Funciona o no funciona? ¿Sirve o no sirve? Una máquina no funciona por casualidad. Un automóvil, el motor no funciona porque le conozcamos piezas y a ver si arranca. No. Tiene piezas donde modificamos 1 o 2 milímetros en un componente y ya el motor no funciona. Lo mismo con una lámpara de luz, lo mismo con una computadora, con un televisor, con cualquier otro elemento doméstico, electrodoméstico de los que utilizamos. Incluso hasta un clip de papel. Si lo doblamos de forma diferente, no podemos separar los papeles. Todo obedece a verdades reales, que tienen que ser primero una realidad en la mente de la persona que la crea, que la lleva a un diseño donde lo consigue ver y después se consigue en la práctica. De hecho, Leonardo da Vinci tuvo visiones que las diseñó y siglos después fueron fabricadas de acuerdo a sus especificaciones y funcionaron. O sea que primero es una verdad real, auténtica en el papel y se convierte en una realidad, en una verdad real, auténtica en la práctica. Es una ciencia y tecnología, todos los aspectos que envuelven ese campo, incluso hasta las artes y la música. No existe música si un piano no es fabricado colocando determinado tipo de cuerdas de determinada manera, de igual forma que una guitarra, una trompeta o un tamboril. Si no le colocamos determinado tipo de cuero de determinada manera, no va a funcionar. Luego tenemos el otro lenguaje, que es el de la política, donde ella maneja una dualidad, verdad virtual, verdad real. Un porcentaje de verdad real según la persona y según la ideología, y otro porcentaje que generalmente es mayor de verdad virtual. Lo que se dice que va a ser, lo que se promete que se va a hacer y lo que realmente se piensa y se sabe que se puede hacer o que no se puede hacer. Hay cantidad de personas, hubo un político que él dijo que si él no hubiera mentido no habría llegado a la presidencia, y después que estaba a la presidencia reconoció que todo lo que le había prometido era falso, porque es así, es una realidad. La realidad es que la mentira es parte de ese mundo de la política. Por lo tanto, es creíble apenas tal vez en un 20%, 25%, a lo máximo un 30%. El resto es engaño, en la mayoría de los casos, salvo raras y honrosas excepciones. En la religión no existe absolutamente una única prueba práctica, demostración lógica, analítica, corroborable que demuestre que algo es cierto. Existen conceptualidades que sí que pueden funcionar y que son genéricas
y que realmente no es porque lo establezca la religión, sino que están también en el Código Civil y Código Penal. No matarás, no robarás, no, sí, eso está penalizado, está en la ley. No es parte de la propia religión, pero sí la religión lo integra, y después el resto, la religión establece como uno de los pecados la mentira, y la propia religión se basa en algo que no puede comprobar científicamente que sea real. Por lo tanto, estamos delante de un manejo de informaciones, de una comunicación de informaciones que las personas reciben, y todas ingresan aquí, en esto. Y cuando ingresan en esto y hacen parte de nuestro lenguaje cerebral, esas informaciones van creando conceptos, y los conceptos nortean comportamientos. Y de ahí que pensamos, hablamos y nos comportamos de acuerdo a esa información recibida por medio de los lenguajes sociales que nos afectan día a día. Como vimos, solo uno tiene verdades reales, que es la ciencia y la tecnología. Los otros son verdad real y verdad virtual en la política, y verdad virtual estrictamente en la religión. Quien maneja ciencia y tecnología se acostumbra a pensar de forma lógica, analítica, clara. Eso le lleva a la autonomía, a crear cosas. Y gracias a esas personas que han pensado con lógica, se han creado cosas que oscilan desde el ladrillo para construir una casa, desde el clip de papel hasta la más compleja computadora y las naves espaciales que están llegando a otros planetas. Pero eso gracias a los cerebros que piensan, y que piensan con lógica. Políticamente se intenta dominar a las masas, y según el tipo de ideologías, cuando apelan a estos argumentos que son de inhibir el raciocinio cerebral, lo que se intenta es dominar a las masas por medio de la robotización. Y podemos ver que las masas robotizadas, el partido les dice voten esto y votan, les dice no voten esto y no votan, vamos a hacer una marcha y van a hacer esa marcha. Entonces obedecen robóticamente, automáticamente, como seres que tienen un raciocinio cerebral totalmente inhibido, donde no piensan por sí mismos si aquello que le dicen que haga o que no haga, si tiene fundamento hacer o no hacer, apenas obedecen. Entonces, esto hace con que este mecanismo de control de masas opere mediante órdenes. De igual forma, las prácticas religiosas, donde también ahí lo que apelan es a someter a las masas mediante una adoctrinación, donde las consecuencias pueden llegar a ser muy graves. Tanto en política como en religión, a lo que se apela es justamente a detener el mecanismo de razonamiento del ser humano, a inhibir su pensamiento racional. ¿Cómo se consigue esto? Mediante la imposición de un pensamiento razonado ya que inhiba el razonamiento cerebral de la persona. Entonces se le dice que es así y es así. Y eso está llevando no solamente a desvirtuar la cabeza de una persona, en algunos casos ha llevado a guerras santas, y hoy tenemos grupos yihadistas que en función de lo que se les coloca en la mente, no les importa la creencia de los demás, salen a matar, a cortar cabezas, a decepar a personas, a eliminar vidas en nombre del bien, haciendo el máximo mal. Y eso porque la religión se lo impone. ¿Y qué sucede con el cerebro de esas personas que aceptan eso y lo practican? De igual forma ha sido con la cuestión política. En unos países le dijeron que esto era revolución y que era revolución armada. En lugares donde había democracia, se agarró un arma y se salió a combatir como si estuviera
en una dictadura, cuando se podían plantear políticamente y hacerse votar, pero salieron a matar personas, sí, vecinos, amigos, compatriotas, gente del barrio, gente como ellos, y los salieron a matar. ¿Por qué? Porque una ideología les impuso que tenían que salir a matar a gente que no tenía nada que ver, y sin embargo lo hicieron. ¿Por qué? Porque se les inhibió el cerebro, se les inhibió el razonamiento, y eso no terminó en aquel momento, siguió, y hasta el día de hoy tenemos a universitarios ya formados, con jerarquías, con cargos de abogados, jueces y fiscales, que tienen el poder de decisión, y su cabeza está con el razonamiento inhibido por causa de esto. Entonces es un asunto que es por demás serio. Estudiantes que son jóvenes de 20 años, 25 años, que están hablando y afirmando como si hubieran vivido cosas que sucedieron 20 o 30 años antes de que ellos nacieran siquiera. ¿Qué pasa con esos cerebros de esos jóvenes? Están destruidos. Están destruidos ¿por qué? Porque no piensan, no razonan, no analizan. ¿Por qué? Porque se les ha colocado un pensamiento prefabricado. Entonces, el cerebro es como un músculo. Cuando hacemos gimnasia, tenemos los músculos enérgicos y nos movemos con dinamismo. Cuando no se hace gimnasia, llega un momento que queda flácido. De igual forma el cerebro. Cuando usted piensa, el cerebro funciona rápidamente. Cuando le inhiben la función de pensar y le colocan pensamientos prefabricados, usted no necesita usarlos. Y entonces su cerebro entra en un estado de reset, descanso, relax, y no funciona. Entonces, ¿cuál es el objetivo? De alguna forma, quien está habituado a salir todos los días a cortar leña, si le damos la línea cortada, ya esa persona pierde el hábito de cortarla. A personas que tenían el hábito de pensar, si les damos pensamientos prefabricados, esa persona pierde el hábito de pensar por sí mismo, de razonar individualmente. Y con eso vamos inhibiendo el raciocinio del cerebro, la capacidad de raciocinio del cerebro. Y con eso habremos sometido a masas. Por lo cual, en este trabajo, una cosa que estamos alertando es sobre ese tipo de problemas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Y qué es lo que vamos a permitir que se siga haciendo? Ese es el objetivo de este proyecto, de este trabajo en la psicotecnología, donde lo que buscamos es recuperar una sociedad para hacerla cada vez mejor. Y es totalmente opuesto el intento de sometimiento de una sociedad donde su pensamiento, donde su raciocinio lógico y analítico sea diametralmente eliminado. Muchas gracias.